nuevamente bienvenidos a Pulver número 08, el programa donde la ficción y la realidad convergen en formato podcast. Y yo soy su host Yacer, como todas las semanas, tengo a mi derecha al siempre psicoloco Yeyeman. ¡Hey! ¿Qué hongo, Nautilos? ¿Qué tal les ha ido en este año nuevo? ¿No muy bien? Pues para animarlos en esta cuesta de enero les trajimos un programa de Halloween. ¿Cómo que Halloween en enero? Así es, porque le estuve insistiendo a tu productor, Kevin, que pues, me parecía genial y es que mi compa Todd Chávez me presentó este proyecto y cuando lo hizo dije, es una idea brillante. Bueno, de hecho tengo el guión aquí sobre la mesa y es un programa dedicado hacia las brujas, pero ¿por qué nadie me notifica sobre estas cosas? Bueno, pues vamos iniciando, ya que hiciste alusión a la cuesta de enero. Pues por algo nos pagan, Yeyeman, así que pues ya, que darle. En estos tiempos es bien sabido que el origen de estos seres es aterrador, inclusive maligno, y tiene mucha importancia en la literatura y en el cine de terror. Pero Yeyeman, para la audiencia, ¿cuál es el verdadero trasfondo sobre las brujas? Yacer, el verdadero trasfondo de las brujas es algo muy triste. Y es algo que me rompe mucho el corazón, a pesar de que ya pasaron pues técnicamente como 300 años o más. Las brujas son uno de esos elementos que tanto me encantan de la cultura universal y de hecho puedo decir que también es mi elemento favorito. Y también lo estudio demasiado, entonces en realidad en su mayoría fueron mujeres que enjuiciaron injustamente y las acusaron de diversos tipos de calumnias. Hubo intereses de por medio en todas aquellas acusaciones, por ejemplo, no sé, que si estaban celosos sus esposos o cosas así, pues las acusaban, ¿no? De bruja, e incluso mujeres señalaron a otras mujeres de lo mismo cuando en realidad les importaba vengarse o algo así. Y de hecho asesinaron a un número muy alto de mujeres. Existe esta cifra que es la que se conoce que serían más o menos como 2 millones de mujeres, pero en realidad pueden ser más, una cifra estratosférica. Bueno, ahorita que lo mencionas, Yeyeman, creo que es lo primero que podremos abordar, que sí es tal vez un capítulo un poco negro para la humanidad, ¿no? O sea, más allá del cliché de una bruja en la escoba volando en Halloween y que sea un icono reconocible, a mí me da un poco de, pues como tú dices, tal vez impotencia, porque al final es una injusticia, ¿no? O sea, creo que en estos tiempos que corren, quizá para no meternos en temas más, no sé, políticos, ¿no? Podemos decir que los famosos feminicidios. Pero esto es gran parte de la historia, ¿eh? Sí, y de hecho tiene una idea, o bueno, no una idea, más bien un trasfondo que es el religioso. Por ejemplo, yo veo los orígenes de todo esto en la propia religión, que de hecho desde la Biblia te dicen que Eva fue creada a partir de un pedazo del cuerpo de Adán, ¿no? Porque dicen que ni siquiera es la costilla, ¿no? Que de hecho fue otro miembro del cuerpo. Y que Dios la creó porque vio a Adán solo, ¿no? Y se la dio porque, no sé, tenía que haber alguien que lo entretuviera, ¿no? Para que no se sintiera tan solo. Ajá. Y entonces veo esta idea religiosa así como de, pues que desde los inicios de los tiempos se cree que la mujer es como la extensión del hombre, ¿no? Como el... Sí, ¿no? Como que no es... Que está ahí. Ajá, no es un ser propio, ajeno, sino que va muy ligado desde el hombre, ¿no? Creo que, Yeyeman, tal vez podemos tocar muchos tropos y quizá algunos sí llegan a ser alarmantes, porque hablar de brujería es hablar sobre pues, justicia, tal vez hablar un poco sobre religión. Entonces, pues no sé, Yeyeman, ¿por dónde quieres iniciar? Yo lo quería abordar desde mis antecedentes que más me afectan, que son los de la herejía. Ajá. O más bien lo que todos los nautilos me lo van a conocer, pues la Santa Inquisición. Bueno, sí, también por nuestro trasfondo español, ¿no? Sí, también que se supone que en 1184 existían pues varios grupos. Estaba el grupo que se llamaba los cátaros, así que eran como unos tipos que pues querían como también creer en Jesús y todo el cristianismo y así, pero tenían como ideas un tanto diferentes y rebuscadas que como que contradecían a las ideas de la iglesia, ¿no? Y la iglesia decía, no, pues es que no puedes decir que Jesús es tal cosa o que el sol es tal cosa también, ¿no?
esa fuerza es lo que yo diga, ¿no? La iglesia. Y entonces fundaron esta de la Santa Inquisición para que se deshicieran de estos tipos porque pues no les agradaban y desde ahí empezó por completo un dogma. Y así se estableció la cultura de que, pues, no sé, si decías que la tierra no era plana, pues la iglesia, ¿no? Si decías que la noche, no sé, era lugar para salir a bailar al bosque, herejía, ¿no? Y entonces todo era herejía y la iglesia se basó de esta idea para perseguir a todo aquel que no, pues no creyera en Jesús o que tuviera ideas distintas, nada más. Para ellos todo era hereje. Bueno, es que esto va muy ligado a un pequeño fragmento de la historia donde, pues bueno, el cristianismo se instaura en Europa como casi religión, pues, de ley, ¿no? Y esto, pues, corrompe a varios de estos países cuando comienzan a aceptar a Cristo y rechazar quizás hasta sus propias creencias, ¿no? Pero también hubo personas que no estaban dispuestas a abandonar esas creencias, ¿no? Entonces, cuando se encuentran en este dilema, por así decirlo, estas personas, pues se les hace más fácil eliminarlas que inclusive entablar quizá una conversación o qué sé yo, ¿no? También eran otros tiempos, ¿no, Yuma? Sí, porque de hecho lo que caracterizaba esos tiempos era las famosas llamadas cruzadas, que eran como guerras que... Sí, se pelean por territorio sagrado. Y que de hecho nada más era de lo mismo, ¿no? Los otomanos querían que Constantinopla y que los cristianos querían que, no sé, Israel, los cristianos, ¿no? Los judíos, ¿no? Y entonces la Edad Media era un montón de guerras y de batallas con lo mismo y todo, ¿no? Así como un Game of Thrones pero sin dragones y sobre religión. Entonces... se empieza como la religión a sembrar esta base que es de perseguir a todo aquel que no congenia contigo, y así fue hasta el siglo XV que empiezan pues a cambiar las ideas, ¿no? Nada más cambia el formato, ahora son brujas, ¿no? Sí, bueno, todo esto que acabamos de decir es porque claramente va muy ligado, ¿no? O sea, bueno, yo creo que mucha gente se va a dar cuenta de que es una obviedad. Pero si ustedes leen la entrada de Wikipedia sobre qué es la brujería en sí, te dice que son personas que practican simplemente la brujería. Y de hecho es algo muy tonto, ¿no? Porque va ligado más a que realmente no va hacia algo ocúltico como podría ser otra cosa, sino que estas personas practicaban sus propios ritos o quizás sus propias veneraciones hacia lo que ellos quisieran o creían también. Pero cuando choca directamente con la iglesia es cuando se dicen, es más fácil señalarla y decir que es bruja, ¿no? De hecho, antes no se les mencionaba como bruja. Esta palabra aparece mucho después, de hecho es sacada del portugués. Pero en el latín comenzaron diciendo que eran malignas, simplemente, malignos. Es que eso de la maldad se lo agrega la propia iglesia, ¿no? Porque... Sí. Incluso también investigando sobre demonología me doy cuenta de que demonios como el famoso Pazuzu, que de hecho es conocido por la película El Exorcista, o sea, eran pues como los dioses de los primeros hombres que existieron en la tierra, ¿no? Que eran los de Mesopotamia, ¿no? Y todos esos. Ajá. Y la iglesia pues simplemente con el dogma en la Edad Media o mucho antes empieza a decir, no, pues es que Pazuzu es malo, ¿no? Y la mayoría de estas personas que tú dices, pues, no se veneraban a sus dioses o así, pero no eran malos, o sea, no le hacían técnicamente daño a nadie, ¿no? Al menos no todos, ¿no? No. De hecho, es un siglo, pues, oscuro, literalmente, en la historia, donde comienzan a aparecer, pues, más que nada, como digo, en este famoso folclore europeo, comienzan a aparecer que las brujas, que los famosos diabolos o los diablos, como quieran decir, y los hombres lobos. O sea, más que nada esto ocurre porque en esta cultura pues, se considera pagana ya en estos momentos, así que pues todo lo que no fuera cristiano eran fácilmente pasado por ritos de ocultismo. Bueno, va a sonar redundante, pero es verdad, ¿no? Estas famosas, ¿qué podría decir yo? Criaturas surgidas eran surgidas del miedo del campesino que francamente no le encontraba explicación a varios fenómenos, ¿no? Y si algo se curaba o si algo pasaba, decían, esto es brujería. Sí, porque en su afán de la iglesia de, pues,
hacer predominar el miedo y todo para que creyera nada más en lo que ella decía, pues la gente también entra en este punto medio histérico, ¿no? Medio psicótico, que incluso había gente que decía que de verdad veía al diablo y pues no se pone en duda, ¿no? De verdad veían al diablo porque pues esto ya radica con enfermedades mentales, tal vez con la propia sugestión, ¿no? Que si te crees algo, pues puede ser incluso real, ¿no? Que si crees que hay un monstruo, no sé, siguiéndote, pues toda esa superstición te puede llevar a comportarte de una manera extraña creyendo que de verdad existe, y es que así es la mente humana, es frágil. Bueno, yo tengo aquí un concepto muy marcado. Yeyoman, ¿podrías darnos una explicación muy ligera sobre qué es la histeria colectiva? Porque eso es realmente lo que pasó, con estos grupos. Sí, de hecho, mi punto de vista favorito es el sociológico. Cada vez que estudio este fenómeno, por ejemplo, en Salem, que es mi episodio favorito para englobar todo lo que es la casa de brujas. Sí. En Salem empieza así la historia, que John Parris es este hombre que llega con una esclava de las Antillas, una esclava negra. Ajá. Y le llama Tituba. Y entonces pues llega a este pequeño pueblito de apenas unas 5 casas llamado Salem. ¿Qué puede salir mal? Si llevas una esclava negra que hace ritos supuestamente y un montón de gente toda ignorante, ¿no? Pues sí. Entonces empiezan así las cosas, que las chicas o las niñas del pueblo empiezan como a hacerse amigas de Tituba, y Tituba les dice cosas, incluso les hace como unas especies de amarres o algo así. Uh-huh. Y empieza pues ahí la psicosis de que esas niñas se creen pues lo que dice Tituba y empiezan a creer que ven cosas. Hay 2 niñas, no recuerdo bien los nombres, se supone que son 2 niñas, una de 9 y una de 11, uh-huh, que pues caen enfermas y pues las 2, no sabe el pueblo qué tienen las 2 niñas, y empiezan que hacerles la prueba de fuego, ¿no? Si hay que hacerles esto y si no es bruja y así. Y entonces empiezan a darse cuenta los campesinos de que no entienden pues, los comportamientos que las niñas empiezan a tener, y luego entre ellas empiezan así como a creer más cosas, y entonces no solo son ellas 2, sino más de las chicas que vivían ahí, que se empiezan a sugestionar y a decir que ahí viene el diablo, ¿no? Y que no sé, hay algo frío aquí rodeándome. Entonces se empezaban a hacer tan locas que tuvieron que llamar a un tipo de la iglesia para que llegara y revisara el caso, y empiezan las acusaciones, porque ahí todo es como de venganza, como de que cosas que ya se traían entre los propios pobladores. Ajá. Y empiezan a decir, no, pues es que esa señora es bruja y en realidad me quitó a mi marido, ¿no? Esa señora es bruja porque me vio feo y me cae mal. Entonces empieza así una especie de no sé, muchedumbre, de desmadre. Sí, de bola de nieve. Ajá. Y todo el pueblo se ve literalmente involucrado en acusaciones, y entonces estos jueces de la iglesia y todo que venían, pues terminan juzgando a un montón de personas. En total se supone que son 19, que son 14 mujeres y 5 hombres, y pues a todos esos los cuelgan. Y de los demás, que también eran como 25, si mal no recuerdo, 25 juicios. Ajá. También los empiezan a juzgar y así, y los dejan libres por incluso ideas también medio absurdas, ¿no? De que ella está embarazada y la dejamos libre porque el aborto es mal visto, ¿no? O sea, uh-huh, es un pecado. Y entonces no es tanto que no les crean, o no es tanto que les crean o que prueben que no estuvieron con el diablo, sino que eran ideas de la propia iglesia, o sea, que no debía ser así. O sea, yo comprendo que fue pueblo chico, infierno grande, ¿no? Creo que sí, ese podría ser el dicho que resume muy bien lo que pasó, ¿no? Porque también está el chiste, ¿no? De que si mueres, tuviste una muerte católica, ¿no? Una muerte cristiana. Ajá. Pero si sobrevives, eres una bruja, ¿no? Pero pues de cualquier manera va a terminar mal, porque también estas personas que si no morían, iban a terminar manchadas sus nombres de por vida, ¿no?
Sí, que de hecho estuve viendo la película que es sobre este caso específicamente, que se llama The Crucible, Ajá. o El Crisol en español. Pues tenemos este protagonista que se llama John Proctor, que decide eso mismo, que confesar porque no quiere ver manchado su nombre y así, y entonces deshace la firma, deshace la confesión y lo terminan colgando. Entonces, de cualquier manera, pues estás mal, ¿no? O sea, si confiesas, pues la gente te va a señalar toda tu vida, perderás tu reputación, tus tierras, tu empleo. Pero si no, pues te vas a la horca, ¿no? Y está esta típica idea de que si te tiran al río y que si flotas, pues eres bruja, y si te hundes, pues que no, ¿no? Ah, es que la manera de medir era pero tan tonta. O sea, que hay que admitirlo, ¿no? Es que no le ibas a dar a gusto a nadie porque como quiera, ¿no? Ibas a quedar marcado. Y todo esto es guiado por la idea de que tienes un pacto con el diablo, ¿no? Creo que esa referencia es la más común, ¿no? Creo que hasta... Si bien me acuerdo en la serie de Netflix esta de las oscuras aventuras de Sabrina, no me acuerdo, pero es la versión más nueva, la que no es un sitcom. Sí. En final de primera temporada, spoiler, hay un pacto con el diablo. Y de hecho todas las brujas hacen pacto con el diablo para según tener poderes, ¿no? Ajá, no, porque también hay varios tipos, ¿no? De que... Sí. No sé, el diablo les da su poder o que tienen el poder ya puesto y... Sí, bueno, aunque hay que admitir yo que muchas de estas personas, ok, algunas se pudieron haber pasado de lanza, no digo que no todas son exentas, ¿no? Pero hay que admitir otra cosa, ¿no? De que tal vez sí estamos mal como humanidad, porque tengo entendido que había casos sobre mujeres que eran, bueno, las famosas wiccas, que eran más como curanderas y que practicaban otro tipo de cuestiones, ¿no? En ese sentido, hasta, pues, qué sé yo, hacían como, pues, brebajes o qué sé yo, infusiones, ¿no? Con lo que tenían a la mano, ¿no? Partiendo más de un punto natural, ¿no? Pero cuando en la iglesia te dicen que lo único que te puede sanar es Jesús, entonces, es como que chocaba directamente. Entonces es más fácil señalar a alguien de bruja. Sí, no, porque también la medicina era algo que pues ni existía todavía, ¿no? O sea, no había médicos como tal, y los médicos que habían pues solo podían manejar ciertas, no sé, sustancias o ciertas cosas, ciertos remedios que solo tenían que ser aprobados por la iglesia y no por la ciencia. Sí, no, es que bueno, en ese momento histórico la ciencia no estaba ni siquiera instaurada, ¿no? Sí, no, era algo todavía subyugado, ¿no? Porque... No, demasiado podría decir yo. No, es que eso bueno, podría decir de que es principalmente Salem, es como usted dice, es quizá el más conocido, ¿no? Creo que por defecto, creo que es decir Salem, y aquí es donde ocurrieron pues estas grandes atrocidades, ¿no? Y es que si ves Salem, pues ya conoces pues todos los demás casos, ¿no? O sea, todos radican exactamente. Todos radican en lo mismo, acusaciones y cosas así, venganzas, intereses. Esto ocurre como iniciamos el podcast hablándose que esto ocurre gracias al folclore europeo. Esto, lógicamente, ya después de la conquista y la colonización, es exportado. Esos problemas son traídos a este continente gracias a, este tipo de cosas, ¿no? Los famosos peregrinos son los primeros que, pues, terminan con este problema, ¿no? Aunque también aquí en México, pues, la Santa Inquisición, pues, hizo de las suyas, ¿no? También. Aboliendo, pues, si es que tú también practicas, culto a tal otra cosa, bruja, y también todo era tachado de brujería. Y es que también algo que me da tristeza de eso es que, pues por ejemplo, los aztecas, los mayas, o sea, eran tipos instruidos, ¿no? O sea, la historia siempre nos ha pintado que eran tipos en taparrabos, que no sabían nada y que eran salvajes, ¿no? Pero en realidad los mayas, por ejemplo, tenían conocimientos astronómicos y sabían pues, qué pasaba con la luna, sabían qué pasaba con el sol. Mientras los europeos todavía creían que, no sé... Era plano. La Tierra era plana y ellos ya medían, no sé, el paso de los planetas, incluso. ¿Sí? Bueno, yo debo de decir que, solo para resaltar, ¿no? El punto que estaba diciendo que pues, se perdió mucho conocimiento, ¿no? Esta famosa farmacopea se perdió por completo. El uso de, qué sé yo, flores y raíces... Pues igual muchas de esas fueron prohibidas en ese tiempo porque pues ya es redundante decirlo ya. Yoman, ¿algo más que quieras decir?
El estereotipo de la bruja es algo que deben saber los nautilos. Se supone que de un estudio que salió hace mucho tiempo, específicamente en 1487, Ajá. nació este libro que se llama Malleus Maleficarum. Y en él, bueno, su nombre es muy genial, de hecho, pero en él se lee que, de hecho, se habla sobre las brujas y sobre quiénes son, cómo son, porque de hecho antes de ese libro había cierta histeria porque, pues, o sea, se acusaban de brujas y todos esos, y habían juicios de eso y ni siquiera sabían bien cómo era una bruja, ¿no? Uh-huh. Y el Malleus Maleficarum instaura este arquetipo que ya conocemos, que volaban en escobas, que se reunían en los bosques para bailar desnudas y tener orgías con el diablo y cosas así. Entonces, gracias a este libro, los inquisidores empiezan a utilizarlo como una herramienta para identificar a las que son brujas de veras y así juzgarlas. Pero también este libro, lejos de quitar toda la histeria, de hecho generó más, porque la gente también se empezó a sugestionar y pensar de que usa sombrero puntiagudo, pues es bruja, ¿no? Y en realidad era una mujer que le gustaba el estilo, ¿no? Algo así. Es que también muchas cosas, hasta la vestimenta, como lo está diciendo Yeman, pues fueron condicionadas, ¿no? De hecho, yo tengo el dato de que en Inglaterra, pues ya esto fue más avanzado, lógicamente, se instauró una ley en contra de ahorcar o matar mujeres, o sea, lógicamente en contra de la brujería, porque principalmente se le atribuye a las mujeres. Esto fue promulgado en 1736, pero aún así siguió habiendo asesinatos de mujeres, ¿eh? Y esto terminó hasta, la última bruja que fue ahorcada terminó en 1808, así que casi otro siglo, ¿no? Casi otros 100 años de diferencia para terminar, tiempo, ¿no? No, o sea, ¿cuántas no mataron? ¿Cuántas se trató de hacer una prohibición de, oigan, aquí ya párenle, pero siguieron, ¿no? O sea, es que estaba muy, como tú dices, estaba muy feo ese tiempo, la histeria estaba lo que daba. Y es que este libro también enseñaba como esa misoginia que no empujaba a que tuvieras que creer que una bruja era como te la explicaba, sino que te decía que en general las mujeres eran débiles o frágiles y que por eso el diablo las prefería, o que por su belleza o por su nobleza fueran más como embusteras o algo así, ¿no? Y que de hecho hay un dato aquí que me causó hasta gracia, que según decía el Malleus Maleficarum, que las mujeres también tenían el poder de incapacitar a los hombres de manera sexual. O sea, los hacían estériles o los castraban y todo ese tipo de cosas. Entonces la sociedad empezaba a decir, no, pues es que las mujeres sí son malas, ¿no? Y así, y se hizo esta legión de estupideces, pues que incluso puede perdurar un poco hasta hoy, ¿no? Yo creo que la brujería principalmente aquí en México va más ligada hacia la hechicería y la santería, ¿no? Pero va a sonar tonto, pero sí existen todavía, o creen como mito de abuelita, ¿no? De que todavía existen brujas y que no sé qué. Pero eso ya es más traído sobre, pues, nuestra propia cultura, ¿no? Que nuestra propia cultura, inclusive al adoptar estas famosas, que puedo decir como traiciones, creencias españolas, pues simplemente, pues al no conocerlo, al no saber ni qué onda, pues es más fácil acusar, ¿no? Que de hecho nuestra visión de las brujas también es genial y me parece también algo muy distinto que México aporta, o sea, en general Latinoamérica, que es donde las ven igual, ¿no? Como bolas de fuego. Sí, no, de hecho podremos seguir hablando más sobre tipos de brujas, pero eso exactamente viene en la cápsula que nos has traído esta semana, ¿verdad, Yeman? Así es, porque van a aprender todos los tipos que hay, no todos, pero sí los que son más importantes. Bueno, los que usted eligió. Y como dice siempre Yeman, ¡ruédenla! Desde Salem llega Argonáutica. ¿Te encantan las brujas? ¿Seguro crees que son adorables, aterradoras o que merecen respeto, ya que quizá las hayas visto?
Tal vez las consideres atractivas o fascinantes, pero lo que es cierto es que el término bruja engloba varios subtipos, determinados estos por sus propias intenciones. ¿Quieres conocer más de estas variaciones? Aquí te lo diremos. Número 1. La triada o la trinidad. Estas son, por lo general, el aquelarre más conocido de las brujas tradicionales. Son 3, están juntas, y una de ellas es la líder. Esto es así porque el número 3 representa las etapas de la vida de una mujer: la virginidad, la maternidad y la vejez. Número 2. Las videntes. Este tipo de bruja suele tener menos reputación debido al alto número de farsantes. Sin embargo, la bruja auténtica utiliza su poder para ver el futuro, leer las cartas, tazas o manos, además de formular grandes profecías. Número 3. Las brujas blancas. Estas son buenas y utilizan su magia con el fin de ayudar a otros. Rompen maldiciones y se deshacen de demonios malignos. Su intención es combatir la magia negra. Número 4. Las brujas negras. Estas son las más conocidas por sus atuendos negros y espíritus malignos. Crean brebajes y conjuros con la única intención de dañar, y obran contra quienes les han ofendido, por lo que no suelen ayudar a nadie. Número 5. Las brujas grises. Las de magia gris, por el contrario de las blancas o negras, convergen la magia maligna y la buena. Su filosofía es el balance de las fuerzas y el equilibrio natural. Número 6. Las naturales. Dichas brujas tienen grandes afinidades con la naturaleza. En esta categoría caben las brujas verdes, las Wicca, las curanderas, las seglar y las nocturnas. Todas ellas tienen en común la filosofía materialista y el poder de los objetos y la naturaleza, como son los espejos y el agua, en el caso de las brujas seglar, las plantas y los árboles, en el caso de las Wicca, las curanderas y las verdes, y la luna, oscuridad y la noche para las nocturnas. Y número 7. Las brujas rojas. Tal categoría comprende a las brujas más peligrosas, pues estas son las que manejan fuerzas más grandes, todas relacionadas con la sangre, la lujuria, el amor y la ira. Las emociones fuertes y el fluido vital son importantes para ellas porque de ahí obtienen su poder. ¿Cuáles son tus favoritas? ¿Nos faltaron? No olvides dejar tu comentario. Esto fue Argonáutica. Nos oímos en la siguiente. Bueno, Yeman, acabamos de regresar y pues francamente no esperé que fueran tantos tipos de brujas, ¿eh? Sí, hay demasiadas. De hecho, podrían haber, pues obviamente, el triple o más de las que puse ahí. ¿Me creas que la única bruja que me acuerdo es Grutilda de Banjo-Kazooie? Ah, sí, la de piel verde, ¿no? Que Sí, salía en tu pantalla. No, todo es el cliché. O sea, es una bruja en escoba, Sí. sombrero puntiagudo, está gordita, rapta niños inclusive. ¡Ja! Ah, sí, en el juego Rata Niño. Sí, rapta a la hermana de Banjo. Bueno, ya. Sí. Pero eso podría ser parte de este segundo bloque, donde vamos a hablar sobre quizá describir un poco más hacia las brujas, ¿no? O sea, si bien tenemos el hecho de que pueden volar, también Sí. las brujas son conocidas porque pues se pueden transformar, o sea, tiene esta facultad de, según la metamorfosis, de convertirse en murciélagos sí. o ratones. No solo Drácula lo hacía, también supone que las brujas. Sí, de hecho que tienen este poder de que también se pueden convertir en perros y todo eso. Sí, ¿no? O sea, tienen este famoso, qué sé yo, como bestiario, ¿no? Que también pueden cambiar de forma, ¿no? También otra cosa que se les atribuye mucho, lo acabo de mencionar, es que raptan niños, ¿no? Hay un cuento muy Sí. conocido como Hansel y Gretel, que pues literalmente trata de eso, ¿no? De una bruja que vive en el bosque, atrae niños gracias a su casa de golosinas.
pero pues el trasfondo es de que se los come, ¿no? Que de hecho yo vi la película y se me hizo un tanto despreciada injustamente, como siempre mis palabras para describir una película que no tiene el mérito que merece, ¿no? Ah, sí. Que es pues el cuento, pero en una versión un poco más oscura todavía y con la visión del director que es Oz Perkins se llama. Ajá. Tiene bastante estilo, yo la recomiendo. Bueno, ahorita que comenzamos a hablar sobre brujas y quizá también sobre películas, pues hay que admitir que gran parte, ¿cuál fue el libro que mencionó en la primera parte, Gemma? Maleus Maleficarum. Sí, gran parte de ese libro de cómo identificar brujas y dónde encontrarlas, pues es una parte quizá que Harry Potter se pudo haber basado, porque pues mira, sí. Brujas, brujos, qué sé yo, escobas voladoras, ¿no? Sí, sin querer ese libro como que metió cultura, ¿no? Porque en su tiempo era para pues que las mataran, ¿no? Y las identificaran, pero sí. Pues le metió cultura, ¿no? Porque en Harry Potter vemos que usan sus calderos, que andan en aquelarres, bueno, aquelarres no exactamente, ¿no? Pero sí. Pero tienen estos calderitos que según son para la clase de pociones. Eso es algo que me encanta de Harry Potter, que tiene mínimos detalles que son sacados de la cultura y de toda esa pues de toda esa historia, y lo pone en algo muy divertido. Es que, bueno, si bien nuestra primera parte trató sobre la persecución y la histeria, yo creo que esta va a hablar sobre cómo pasó a ser bien visto. Porque es irónico, ¿no? Sí. No, o sea, tenemos una celebración en el calendario que han adaptado a varios países, o sea, muy ajena a nosotros, que es este famoso Halloween, que hoy es especial de Halloween, no sé por qué. Pero, pues el Halloween pasa a ser esta celebración donde se reparten dulce truco y todo ese tipo de cosas, y en parte también comienza como una celebración pagana, Que de hecho Halloween era pues una celebración celta, ¿no? O sea, supone que venían como los espíritus o algo así. Ajá. Y tenían que como pues darles la bienvenida, ¿no? Y ya después esa costumbre de disfrazarse para, no sé, mezclarse con ellos porque ya están viniendo. Y en realidad eso de Noche de Brujas es un nombre que se le puso como después, ¿no? Y quién sabe si solo sea en español o en inglés. Ajá. Pero nosotros le decimos Noche de Brujas, ¿no? Y ni siquiera sé exactamente si en inglés sea así, ¿no? Bueno, yo tengo entendido que esta celebración comienza en Estados Unidos, sí, y después se exporta. Pero ya Noche de Brujas tal vez fue en otro lado donde se le adjudicó, ¿no? Según yo fue como en Irlanda o algo así. Porque de hecho es Halloween, que es como Noche de todos los santos, pero como en celta o algo así, en un idioma de esos como de las Islas Británicas antes de que llegaran los anglosajones y sí, no, es que aquí regresamos a pues cosas que no entendieron, cosas que se les hicieron del diablo. Sí. Y cosas que terminaron, no, es que eso está mal, eso es del diablo, güey. Sí, y de hecho, no sé, por eso le tengo tanta fascinación a las brujas, porque, no sé, es como un elemento que también tiene mucha identidad, mucho... Por ejemplo, yo de chiquito, la verdad, era muy, muy aficionado a Harry Potter. Bueno, todavía lo soy bastante fan de los libros y de las películas. Ajá. Bueno, más de los libros que de las películas. Se supone que en la primaria sacábamos estas varitas y bueno, pegábamos lápices así con Durex y nos lanzábamos hechizos en medio del recreo, y yo me acuerdo que me aprendía los hechizos de Harry Potter para lanzárselos a mis amigos, y no sé, era bastante divertido. Es que esto ya da pie a este mundo fantástico en el cual pues muchos quisiéramos estar o entablar, ¿no? Porque cuando te dicen es que la magia existe, creo que ya más en estos tiempos, pues ya llega a ser algo que diría, sí, por favor, denme el primer boleto hacia Brujalandia. Sí, porque pues quién no hubiera querido vivir en no sé, bueno, vivir no, pero en el mundo de Hogwarts, ¿no? Estar ahí en el castillo. Sí, no, porque si nos regresamos a vivir en el medievo, donde... No, para nada. Sí.
No, tranquilos, yo no soy brujo, simplemente me estoy echando un té de manzanilla. Un té de manzanilla. No, y ahorita mencionaste algo antes de que nos fuéramos a este punto ya más Harry Potteresco, de los famosos aquelarres, ¿no? Estos lugares donde las brujas se juntaban, ¿no? Sí, se juntaban para pues, mezclar sus poderes y así. Y es algo que también me da un poco de fascinación. Todo esto de cómo se juntan, ¿no? Así al lado de la fogata y empiezan a atraer el diablo. Hay una pintura que de hecho está muy buena esa pintura. Se supone que está así el macho cabrío en la mitad de una reunión de brujas. Sí. Y todas estas mujeres hasta les están ofreciendo como a los niños o algo así. Bueno, es que esto también va aparte sobre... Creo que la palabra idónea sería decir estereotipos, ¿no? O sea, el estereotipo de que las brujas siempre a huevo están haciendo ritos, ¿no? Que hay un caldero y que por lo regular se les considera a estas personas, pues francamente, pues haciendo maldades, ¿no? Que de hecho no sé por qué tienen esta afición por los niños, ¿no? Que se supone que en la antigüedad, no sé, consideraban el aborto algo así como para... Sí, no, igual. Para liberarse y cosas así. No de Dios. Y los niños como que para las brujas tenían como este poder, ¿no? Por ejemplo, en la película esta de la bruja de Blair, la del 99, la original, ajá, porque las nuevas no. Las nuevas, mejor ni hablar. Nada, sí. Esta supone que pues, los estudiantes se van a grabar su película sobre la bruja de Blair en medio del bosque. Y pues la escena de los niños así riéndose, a mí me encanta esa escena, porque pues dejan claro que la bruja de Blair pues lo que buscaba eran niños, ¿no? Y así, no sé por qué tendrán esa fascinación, tal vez porque la sangre de los niños es pura o algo así, y tiene como fuerza, ¿no? Pero yo lo que tenía entendido es eso para de... sus ritos. De que es parte más que nada para atraer, no sé, o quitarle su juventud, no sé, hay muchas explicaciones, llaman. Pero sí, también este cacho que podemos decir es que, pues, ahorita estamos hablando tú y yo en la cabina sobre brujas, ¿no? Pero ¿cuánta gente realmente sí se tragó lo de la bruja de Blair, ¿no? Ese falso documental. Mucha gente en su tiempo pensó que era fidedigno, ¿eh? Es que ese género del falso documental nomás tenía como 2 películas y no era pues, conocido como tal, ¿no? Y entonces los tipos que vieron esta historia, esta leyenda, decidieron que pues ahí le tenían que dar, ¿no? Ahí era el centro del dardo. De hecho es un gran punto porque quizá juega con los sentimientos quizá hasta de las personas. Porque por más que te digan que eso es tonto y bobo, porque ahorita te digo, creer en brujas es tonto y bobo, pero mal que mal juega con las creencias de las personas, ¿eh? Y es que la brujería sigue siendo como esa causante de histeria, porque es algo que no conoces y por eso existe la palabra superstición, que psicológicamente algo que crees lo puedes pues, hacer real, entonces sigue perdurando así. Yo digo que tal vez hasta es parte de nuestra naturaleza humana, ¿no? Eso de que si crees algo, aunque sea real o no, quién sabe, lo puedes hacer real en tu cabeza y eso está... No, bueno, creo que el mayor ejemplo que puedo ponerte, Yoman, y el que se me ocurre ahorita, es el de la famosa estrella Wicca, donde es algo que yo personalmente no conozco, no sé ni qué significan esos símbolos, pero para otras personas pues es como, no es para tanto, simplemente es un dije de mi cultura, ¿no? Que de hecho la estrella Wicca pues... O sea, supone que es un símbolo bueno, ¿no? Y hay gente que la vería y dice, no, pues es que es el mal, ¿no? Se supone que la estrella Wicca, si mal no recuerdo, representa así como los valores de la vida y la naturaleza, no recuerdo bien, pero se supone que cada punta representaba como los elementos. Como que esta punta representa el agua y que esta la vida y que esta el fuego y así. Y se supone que nada más era como una conexión espiritual con la naturaleza. Y de hecho la Wicca es relativamente nueva porque esa apareció creo que a principios del siglo XX. Bueno, es que ahorita que estamos mencionando esto, pues otra vez por mencionarlo simplemente, ¿no? El tener una relación con la naturaleza y no tanto a otras creencias,
pues ya era demasiado, ¿no? Para la comprensión quizá de qué sé yo, de los pobladores, ¿no? Simplemente ya la superstición es la que terminó matando todo eso, ¿no? Y es que para eso tenemos la botánica, Sí, no, o sea, las plantas pues tienen sus propias propiedades. Sí, no, ahorita, pero vamos otra vez a nuestra realidad actual, ¿no, Yeman? Sí. Ahorita una persona que te cure a base de medicina alternativa, ya no lo vas a considerar un brujo porque vas a decir, bueno, esto lo comprendo, ¿no? Hay información, qué sé yo, en internet, ¿no? Pero igual sigo recalcando ese punto porque, pues, la gente, sinceramente, ya cuando comienza a pensar en eso, pues creo que ya la definición de bruja ya cambió, ¿no? La definición de bruja ya simplemente es mala porque hace cosas malas. Y como cerramos quizá el otro módulo donde usted dijo de que quizá en esta cultura mexicana en la que nosotros conocemos, pues dicen, hay unas bolas de fuego allá a lo lejos, es que son las brujas que vienen, ¿no? Y esas son las verdaderas creencias, ya no es el rapto de niños, ya no, ahorita ya es una persona malvada que simplemente viene a hacer el mal y hay maldición, ¿no? Pero de hecho persiste esta fascinación por los niños también en ese tipo de bruja. Porque he escuchado varias historias, me encanta escuchar varias historias así de rancho literalmente. Sí. Que según, pues sí ven a estas bolas de fuego y así. Pero yo siento que cada mamá o cada abuela tiene esta historia donde tenían al niño pequeño así agarrado y no sé, venía la bola de fuego y se convertía en una anciana. O que casualmente siempre iba como acompañada de un gato. Uh-huh. Y que como que esta fuerza invisible les quería arrebatar al niño. Y yo me he dado cuenta que en México sobre todo está esta característica, ¿no? O sea, todas las historias tienen en común que les querían arrebatar el niño, o que el niño desaparecía y de repente aparecía, no sé, cerca de la arboleda, o que había un gato negro yendo por ahí, o también esta característica de que son viejas que se paran en los techos de las casas. También estas historias me han sacado pues varios escalofríos. De que el pueblito o la gente así normal ve de repente una anciana parada en el techo de una casa y pues empiezan todos a decir, oye, es una bruja, ¿no? Y le avientan de piedras y así, o sea. Bueno, yo creo que algo que está muy presente y es un ejemplo que todos van a comprender es el famoso programa de Chespirito y El Chavo, donde existía una vecina que francamente por ser fea y ya vieja le decían la famosa bruja del 71, ¿no? Que tenía un gato que era el cliché más grande, que se llamara Satanás. Y pues era pues el cliché completo, ¿no? Y lo que me estás contando, yo no lo había pensado, pero tienes mucha razón. Alguna vez, o sea, ya no lo escucho, porque creo que era nuestra generación, que ya está en el Facebook, en el Instagram, en el TikTok, no les interesa, ¿no? Pero que había ritual, ¿no? O que tenías que dejar unas tijeras abiertas. Sí, también. Un listón rojo, no sé. Sí. Pero eso se me hace como generación más boomer, por así decirlo, sí. que una abuela te pueda decir, ¿no? Sí, es que Yeyeman no me lo había puesto a pensar así sobre el rapto de niños, ¿eh? Es que son supersticiones de pueblo, ¿no? Como rurales. Pero lo que me llama la atención, bueno, yo en sí digo que pues son tonterías, ¿no? A mí, yo sí llego a pensar que, pues, no sé, el mal de ojo no existe, o que poner un espejo en tu puerta no repele las envidias, que da igual, ¿no? Supersticiones. Pero las historias que luego cuentan y que tengan características en común es lo que me llama la atención, ¿no? Como que también me han llegado a contar en mi familia historias sobre que una vez, por ejemplo, no recuerdo, mi bisabuela o mi abuela, ajá, vieron morir a alguien que se decía que de hecho era como bruja o algo así, o no recuerdo si fue víctima de brujería, pero que esa persona al morir se empezó a llenar de gusanos o algo así. Y entonces ellos pues juran que lo vieron así, que cuando murió se llenó de insectos y pues no sé, me lo pongo a pensar, no le llamarías, no sé, mentirosa a tu abuela o algo así. No, bueno. Pero da que pensar, ¿no? O sea, siempre da que pensar porque, miren, siempre ese tipo de cosas
pues están ahí, ¿no? O sea, es como los famosos fantasmas o qué sé yo, ¿no? Están ahí, no tenemos una prueba fidedigna, real, de sí existe, ¿no? Pero tienes un punto, Yaman, porque pues muchas casualidades, pues tienen Sí. un hilo, ¿no? Francamente, llegan a rozar inclusive la similitud, ¿no? Y luego cuando dicen que porque pusieron tijeras abajo de su cama, se les acabó no sé, el mal, ¿no? Que tenían, porque no sé, no estaban ganando dinero, ¿no? Y no sé, les querían quitar sus tierras, ¿no? No encontraban abogado para defenderse, ¿no? Y entonces dicen que desde que pusieron unas tijeras o que pusieron un espejo en su puerta o que le pusieron un listón rojo al bebé, todo eso se acabó, ¿no? Sí, no, también eso. Bueno, son las formas en las que acabas con una bruja. Yo lo escucharon en la audiencia, así que tener tijeras debajo. Pero no sé yo, man, o sea, ¿cómo pasamos o sea, así lo tengo que decir, tan cabrón, de que en un siglo, porque los peores asesinatos Sí. y masacres del siglo XVI al XVII, y cantidad de mujeres y de personas que se murieron, porque, ok, recalco, no solo son brujas, también hubo brujos que también fueron enjuiciados y matados. Y pasamos ya a esta figura fantástica, ¿no? Porque como tú dices, Geman, los hombres tenían miedo a que perdían, no sé, su líbido, ¿no? Por así decirlo. O, Sí. o también tenían las creencias estas sobre el sabbat, ¿no? De que las brujas también bueno, con actos sexuales, terminaban, con la vida de las personas, principalmente de los hombres, ¿no? Y también es en pues, medievo, otra vez, donde, pues, recalco, existía tanta ignorancia como pues, uno no podría esperar, ¿no? Así que, pues, no sé, o sea, tal vez muchas de estas cosas, pues estuvo bien que se terminaran porque, pues, conforme fue avanzando el siglo, llegado también este famoso siglo de las luces, en el que ya la gente, pues, ya comenzaba a estudiar, ¿no? comenzaba a raciocinar, porque, pues, es que estaba mal, ¿eh? Pues es que sí, como que todo el dogma, pues al final iba a generar gente que llevara la contraria, ¿no? O sea, como si hay cosas que pueden ser estudiadas, pueden ser así enterradas y ya, ¿no? Sí, Por ¿no? eso. Es que era demasiado. Pero esto ya me remite a, pues, cómo los géneros de ficción han evolucionado inclusive. Que sí, agarras a una bruja como antagonista o como parte de un libro, ¿no? Pero conforme pasó el tiempo, pues, se creó una concepción a la que yo quisiera catalogar como moderna. Sí. O sea, la bruja de, qué sé yo, del siglo XVI no es la del 2020. No, para nada. Sí, no, porque ahorita ya inclusive las brujas pueden ser como una bruja que se vea bonita, que sea Sí, porque- francamente, que tú digas, es una persona Sí. no, se ve muy bien. Pero antes eran criaturas horribles. Sí, no, porque igual como en la película esta del 90, ¿no? Que llegan bien guapas todas y se quitan su peluca y su cara y salen estos seres todos con dientes horribles, ¿no? ¿Te refieres a la película de las brujas? Sí, la del 90. Bueno, qué bueno la que que- sí está, la que sí está buena. De hecho, esa película, cuando yo la vi de pequeño, como que siempre me trae recuerdos como de día nublado, qué sé yo, como que se me hace que llega a trastocar fondos que digo, no, esto no es tan ni para niños, ¿eh? Tengo entendido que está basado en un libro y se hizo la adaptación de la película. Sí. El director no está feliz con el resultado. Bueno, creo que eso... Bueno, no sé si ya mencionamos lo de las brujas y Anna Hathaway, pero pues francamente vean esta versión porque es la mejor parte, o sea, desde que inicia y que una bruja le echa un maleficio, ¿no? A una de las Sí, niñas y sí. comienza a envejecer en la En la pintura, pintura. hasta que ya no apareció porque... Sí, de hecho esa historia me llamó bastante la atención, o sea, la película empieza con fuerza y lo hace bien, o sea, ese cuento estaba bueno. Y de hecho la película de las brujas se considera incluso película de culto porque, bueno, yo la veo, la verdad, y digo, estos efectos raros de humo verde, de brujas haciendo ruidos raros y convirtiéndose en ratones. Es un poco raro de ver, la película era un poco rara. Sale Mr. Bean, así que sí era rara. ¿Para qué te digo que no, G-Man? No sé, otro ejemplo que tú quieras dar de brujas, G-Man. Tal vez la infancia de muchos, la de Abracadabra.
Estos nautilos no me la van a rechazar, la que es de las 3 brujitas que regresaban como a la época moderna. Ajá. Bueno, técnicamente en 1993. Bueno, lo que era moderno antes. Ajá. Y se supone que pues, regresan y hay Halloween y los niños están disfrazados, entonces ven como lo que hay nuevo, ¿no? Y no sé, esta película fue mi infancia y todavía la veo y la disfruto, la verdad. Bueno, ahorita que mencionas sobre brujas, infancia, esto me remonta muy a mi infancia con estos famosos, tengo entendido que es una caricatura francesa que se llamaba Los cuentos de la calle Broca, donde sí, donde también mencionaban mucho a las brujas, en ese, o sea, creo que hasta el intro y todo lo demás vivía mucho de su propio estética europea, pero se me hacía como un pequeño cuentito al día para disfrutar, grandes historias. De hecho, los cuentos estaban un poco raros también y la animación era un poco así como... Sí, estaba... Pues era como, no parte de su sé, tiempo. con un formato muy, muy desgastado, pero sí tenía también cierto encanto. A mí me gustaba esa Tenía gran serie encanto, y la de le pasó al amigo de un amigo, algo así decía la caricatura. Eran como en la misma línea. Bueno, es que también hablando sobre brujas, bueno, esto es lo que pasaban muy comúnmente en la televisión mexicana hace muchos años. Pasaron toda la serie de esta famosa sitcom, Sabrina la bruja adolescente, no me estoy refiriendo a la banda, donde también agarraban a estas brujas y pues eran relativamente un sitcom de las 2 tías y Sí. esta chica que está aprendiendo a ser bruja y apenas se entera, y el gato que habla. O sea, Sí. todo era es un cliché tan cabrón que el gato se llama Salem. Sí, de hecho, y eso era lo genial de la serie, ¿no? Que el gato tiraba pues comentarios sarcásticos Sí. y no sé, era como un gato que quisieras tener, un gato que hablara Sí, un gato que hablara, ¿no? Cuando se metían al ropero y era el otro reino y que no sé qué desmadre. Hasta eso tenía un buen universo creado para la serie, ¿no? Sí, O sea, era consistente. había un comité de brujas de según donde ahí gestionaban los planes y así que tenían cada brujas y no sé, había como una vida entera. Era como una readaptación de tal vez Hechizada, ¿no? Que también tenía como lo Hechizada mismo, ¿no? también era un sitcom. Ajá. No, pues si nos vamos más moderno, pues tenemos la referencia de Scarlet Witch en WandaVision, que ahorita va a salir en Disney Plus. Y dicen que también bebe mucho de esa sitcom noventeras, sí, ochenteras, he ¿no? visto un poco de eso y hasta le manejan como el color en blanco y negro. Sí, ¿no? o sea, Y como una estética va a pasar retro. por varios tipos de comedia, porque así lo maneja la serie, ¿no? Pero como ya pasamos, como te digo, Yeman, de ya ser, no sé, ¿cómo se llama esta chica? Olsen, ¿no? No me acuerdo muy bien del nombre. Sí, Elizabeth, creo. Sí, no, Elizabeth. es que son gemelas, para comenzar, no me Sí, acuerdo de quién hecho. es. Entonces te digo, Yeman, de que las brujas ya... Hasta dices, mira, está de buen ver, es sexy, ¿no? Es una chica linda como la chica de Sabrina la bruja adolescente, ¿no? Sí, no, y es lo que decías, ¿no? Que antes te las pintaban como ancianas y muy horribles y todo, pero ahora son pues chicas guapas, ¿no? O sea, hasta le pones en Google brujita y te sale una chica linda con el traje, ¿no? Con el Sí, atuendo. no, y hay demasiadas referencias a brujas, ¿no? O sea, solo que sea Halloween, salir tantito de la calle, cuando se pueda, porque ahorita no se puede. Sí. Pero había muchas referencias, como, no sé, la brujita de Casper o qué sé yo, o sea, hay muchas brujas. Está tan presente, creo que, no solo en nuestro folclore, creo que hasta los, qué sé yo, por así decirlo, los occidentales, los orientales también, lo adaptaron a su propia manera, ¿no? Yo puedo decir que en Dragon Ball salía Uranai Baba, ¿no? Sí, Uranai Baba que iba en su nube, ¿no? Y de hecho tenía No era una esta nube, esfera. era una esfera de cristal. Sí, cierto. Iba a decir que iba en una nube con una bola de cristal, pero creo que sí viajaba en su bola, ¿no? Sí, de hecho, bueno, pues antes de acabar nuestro programa del día de hoy, pues momento de las recomendaciones, Yoman. Yo creo que estamos demasiados en el loop de las brujas. No sé qué quieras recomendar tú. Ahora que habías dicho de los animes, quiero recomendar la de... Si no la han visto, que de hecho está en Netflix, se llama Kiki, servicio de entrega a esa película. Te pone una bruja que no es así ni sensual ni de cerca, más bien es una bruja para dar ternura. De hecho es una niña como de 13 años.
Es que ya cuando dicen bruja sexy, ya más me acuerdo de Bayonetta en el Smash y digo, Sí. mira, ya esa es la parte más sexy del juego, Pero, ya, como te digo, te decía Yaman, ha hecho más adaptaciones, ¿no? Tenemos, qué sé yo, Little Witch Academia, o una cosa que se llama Yamada Kun y las 7 brujas, creo que la pueden ver en Crunchyroll por si la quieren ver. Pero mi súper recomendación del día de hoy es que vean Los viajes de Lane. Es un anime francamente pues de estos recuentos de vida. Y es gracioso porque lo que importa no es el que sea bruja o no. Realmente es el mundo. El mundo está tan bien cimentado donde... Es un mundo de fantasía donde no siempre termina todo bien. A veces hay historias que son buenas, a veces historias que terminan mal. Y es simplemente ella interpretando el mundo, siendo una bruja viajera. Y lógicamente hay mucha magia, hay mucha fantasía. Se lo recomiendo mucho, creo que la pueden ver igual por Crunchyroll. Así que con eso estamos cerrando, Yaman. Pasemos a nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar en Facebook como Pulwer Podcast y en Twitter como @Pulwer Podcast, que es exactamente lo mismo, nada más un arroba. Así que, Yaman, así se cierra este programa. Su lección, por favor. Y recuerden, nautilos, si viven en un pueblo pequeño y muy religioso, es mejor que sepan nadar. Bye.